Hola, mi nombre es Samuel Rubio, estudiante del curso de CFA, y hoy vengo a hacer un pequeño resumen de algunas de las temáticas más destacadas del curso de CFA. Hoy voy a comenzar hablando de la ley de la oferta y de la demanda. La ley de la oferta y la demanda es el principio básico sobre el que se basa una economía de mercado. Este principio refleja la relación que existe entre la demanda de un producto y la cantidad ofrecida de dicho producto. Así, según el precio que haya en el mercado de un bien, los oferentes, o es decir, los vendedores, están dispuestos a fabricar un número determinado de este bien, al igual que los demandantes, es decir, quienes compran el producto, están dispuestos a comprar un número determinado de este bien dependiendo del precio. Continuamos. La elasticidad de la oferta es el porcentaje en que varía la cantidad ofrecida cuando el precio varía en 1%. Lo que se trata de medir, de hecho, es la capacidad de reacción de las empresas a las variaciones en los precios. Ahora voy a continuar hablando de las economías de escala. En microeconomía se entiende como economía de escala la capacidad que posee una empresa de producir mayor cantidad de productos a un menor coste, debido a que a medida que la producción de una empresa crece, sus costos de producción unitarios se reducen. Continuamos hablando con la competencia perfecta. La competencia perfecta es la situación en un mercado donde las empresas crecen de poder para manipular el precio y se da una maximización del bienestar. Esto resulta en una situación ideal de los mercados de bienes y servicios, donde la interacción de la oferta y demanda determina el precio. Voy a poner un ejemplo. En un país, tomemos como ejemplo un país en el que se produce un producto determinado, puede ser arroz o yuca. Si existe competencia perfecta, hay muchos productores de arroz o yuca y muchos consumidores de este bien. Por lo tanto, el arroz o la yuca que producen las empresas es exactamente igual y tienen los mismos precios, por lo que los consumidores no se inclinan por una marca u otra. Vamos con la competencia monopolística. La competencia monopolística es un tipo de competencia imperfecta donde existen muchos vendedores u oferentes de productos similares pero no homogéneos. Estos vendedores tienen cierto poder para influir sobre el precio de su producto pero no en el mercado. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo y este es los fabricantes de audífonos. Estamos ante un producto que es similar, pero que cada uno tiene características distintas y dado a eso el precio puede variar, ya que cada una de las marcas busca diferenciarse a través de dichas características distintas. Podemos tomar como ejemplo los AirPods de Apple y los Beats. Son audífonos que si bien puede que manejen precios similares, pero tienen características distintas. Por otro lado, en el monopolio es una estructura de mercado en donde existe un único oferente de un cierto bien o de un servicio. Es decir, una sola empresa que domina todo el mercado y tiene toda la oferta. Esto se dice que hay una ineficiencia en esta circunstancia, ya que cuando existe un monopolio la cantidad producida es menor y el precio tiende a ser mayor que en el caso de competencia perfecta, lo que termina perjudicando al consumidor y beneficiando a la compañía monopolística. Ya cambiando un poco el tema, vamos a hablar del PIB. El PIB es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país o región durante un periodo determinado de tiempo. Este periodo suele ser trimestral o anual y se dice que es todo lo que produce un país en dicho periodo de tiempo y lo que se consume, que por lo general tiende a ser lo mismo. Cuando hablamos del PIB, es importante diferenciar el PIB nominal contra el PIB real, ya que son diferentes. El PIB nominal es el valor a precios de mercado de la producción de bienes y servicios finales producidos en un país durante un determinado periodo de tiempo. Y suele ser un año, mientras que el PIB real es el valor de dicha producción a precios constantes. Ahora vamos a continuar hablando de la inflación. La inflación es un fenómeno que se caracteriza por el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios ya existentes en el mercado durante un periodo determinado de tiempo.
Esto quiere decir que el dinero tiene menos poder adquisitivo, ya que cuando existe inflación en el año 1, por decir algo, X cantidad de dinero me alcanzaba para determinado bien, y en el año 2 dicha cantidad de dinero ya no me alcanza para determinado bien. Por ejemplo, si en el 2019 con 2 millones de pesos me compraba determinado bien, en el 2022, debido a la inflación, ya no me alcanza para ese mismo bien con los mismos 2 millones de pesos. Es decir, que dichos 2 millones de pesos, a pesar de que en papel es la misma cantidad de dinero, tienen mucho menos poder adquisitivo y ya no puedo comprar lo mismo que solía comprar con esa suma de dinero hoy en día. Ahora vamos a continuar hablando del desempleo. Según el Banco Mundial, la tasa de desempleo es la proporción de la población activa que no tiene trabajo, pero que busca trabajo y está disponible para realizarlo. Las definiciones de cómo calcular la población activa y la tasa de desempleo pueden variar dependiendo del país. De momento, vamos a imaginarnos que tenemos un mapa conceptual. Acá está el total de la población. A este lado tenemos la población que está económicamente inactiva, es decir, que no están en edad para trabajar, es decir, la gente menor de 14 años o mayor de 65 años. Y por el otro lado tenemos la gente que ya está en edad de trabajar. Esta gente que ya está en edad de trabajar se divide en dos grupos. Primero, las personas que están dispuestas a trabajar y están disponibles, y por otro lado la gente que no está disponible y no está dispuesta a trabajar. Acá se encuentran los estudiantes, las personas que desean quedarse en casa o personas discapacitadas. Bueno, por el lado que mencioné previamente, el lado de las personas que están dispuestas y están disponibles para trabajar, está los empleados y los desempleados. Este segmento de desempleados es lo que se considera la tasa de desempleo en un país. Ahora vamos a continuar hablando del efecto Fisher. El efecto Fisher es el ajuste perfecto del tipo de interés a la tasa de inflación. La relación entre el dinero, la inflación y los tipos de interés se denomina así por Irving Fisher, economista que estudió por primera vez esta relación. La ecuación de Fisher sostiene que la tasa de interés nominal de mercado está formada por dos componentes. Por un lado, el rendimiento real del capital y por otro lado, la compensación por la depreciación del poder adquisitivo del dinero. Es decir, si nosotros prestamos un dinero a un banco, por ejemplo, y prestamos, por poner un ejemplo, 100 millones de pesos, como en un año que nos devuelvan dicha suma de dinero, los 100 millones de pesos, si bien, como dije previamente, en papel es la misma cantidad de dinero, pero ya no nos alcanza para lo mismo, es decir, que esos 100 millones de pesos tienen un menor poder adquisitivo, es la relación entre dicha pérdida del valor del dinero por la inflación y el tipo de interés, el interés que el banco a quien le prestamos el dinero nos va a devolver, pues con un interés. Entonces lo importante, y es esta la relación que están buscando, es que la tasa de interés, que mejor dicho, que con el interés, esos 100 millones de pesos aún así estén ganando teniendo en cuenta la inflación. Entonces es importante que el porcentaje del interés sea mayor al porcentaje de la inflación. Este tema ya lo mencioné un poquito con la inflación y con el efecto Fisher, pero voy a hablar un poquito del valor del dinero en el tiempo. El valor del dinero en el tiempo es el reflejo del poder adquisitivo que se va afectando por fenómenos económicos y financieros que podrían aumentar o disminuir el valor y cuando se consigue igualdad entre el valor presente y el valor futuro. Entonces es básicamente lo que dije previamente. El dinero por lo general pierde valor en el tiempo y por eso, por ejemplo, yo me acuerdo, para aterrizarlo un poquito, que mis abuelos me decían que cuando ellos eran jóvenes, con 200 pesos se compraban un comedor. Hoy en día con 200 pesos yo no me compro un chicle. Y esto es porque el dinero va perdiendo valor en el tiempo, ¿no? Ahora voy a hablar de estadística
Cuando se habla de estadística hay un concepto que me parece muy importante mencionar y es la diferencia entre una población y una muestra. La población es el total de la población y la muestra es un grupo selecto de esta población que se necesita para realizar un estudio. Por ejemplo, en Colombia la población sería toda la población colombiana, mientras que un muestreo podría ser estudiantes de un determinado rango de edad de una determinada ciudad de determinada carrera. También cabe la pena resaltar en cuanto a la estadística como concepto, la estadística descriptiva. La estadística descriptiva asume una población conocida, una población N, pero la realidad es difícil de definir y observar una población. En esta se tienen parámetros y no hay necesidad de inferir por qué tengo toda la información. Por otro lado, en la estadística inferencial tratamos de inferir el comportamiento de la población utilizando una muestra de dicha población desconocida. Las muestras son más fáciles de recoger y definir en menos tiempo. Se suelen realizar encuestas estadísticas y muestras. Ahora vamos a hablar un poco más de probabilidad. En la probabilidad es qué tan factible es que un evento ocurra, o sea, que exista un fallo o un acierto en un mundo de incertidumbres. También es importante mencionar que son mutuamente excluyentes, es decir, si pasa A no puede pasar B. Por ejemplo, cuando tú lanzas una moneda es mutuamente excluyente, no te puede salir cara y sello, te sale o cara o te sale sello. También es importante que están las dos propiedades de la probabilidad y está los métodos de estimación. Los métodos de estimación es un método empírico, como por ejemplo lanzar una moneda 100 veces y ver cuál sale más. Es tratando activamente el experimento que se está haciendo. Es un método subjetivo